bueno, primero que nada es eso. La rehabilitación visual no se puede abordar si no hablamos primero de lo que es el concepto de baja visión. La baja visión es cualquier visión que no es satisfactoria para el paciente. Por definición, es la agudeza visual mejor corregida, que es menor o igual a 20/50, o un campo visual residual de 10 grados centrales en el mejor ojo, que no se puede corregir por un tratamiento médico o por un tratamiento quirúrgico o por la corrección de algún error refractivo que pueda tener nuestro paciente. ¿Quién tiene baja visión? Pues tenemos una amplia gama de patologías que nos pueden causar baja visión, que van desde alteraciones corneales, defectos refractivos importantes, maculopatías, alteraciones o degeneraciones retinianas, alteraciones del nervio óptico, glaucoma, patologías congénitas e incluso secuelas visuales por accidentes cerebrovasculares o traumatismos. Sabemos que en el mundo hay más de 280 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 250 aproximadamente tienen baja visión. La rehabilitación visual surge como un servicio multidisciplinario que provee métodos y medios para que nuestro paciente tenga el uso óptimo de sus funciones visuales, y pueda entrenar esa visión para poder realizar aquellas actividades que dependen de la visión y que ya no puede hacer por cualquier patología que el paciente presente. ¿Cuáles son las intervenciones que podemos realizar en rehabilitación visual? Me tardaría mucho tiempo hablando de cada una de las patologías, pero preparé dos casos que pueden ser como el ejemplo. El primero es el ejemplo más común de un paciente que llega a rehabilitación visual, y el segundo es el ejemplo más claro para mí de la aplicación de la tecnología disponible en el momento en términos de cómo ayudar a nuestros pacientes a mejorar su visión. El primer caso es una paciente femenina de 66 años que fue referida al servicio por diagnóstico de degeneración macular relacionada a la edad. La agudeza visual del reporte estaba en 20/80 y 20/200. La historia ocular, bueno, pues esta paciente estaba pseudofaca en ambos ojos, tenía una degeneración macular seca y había tenido un desprendimiento de retina con el involucro macular en el ojo izquierdo, que había sido ya tratado quirúrgicamente por el servicio de retina. En la entrevista, la paciente quería mejorar su agudeza visual lejana y cercana y disminuir la sensación de deslumbramiento que tenía, sobre todo en exteriores. Los dispositivos que había utilizado previamente eran un telescopio y un magnificador portátil, ambos con una magnificación de imagen de cuatro veces, los cuales no habían sido satisfactorios para esta paciente. En el examen clínico, bueno, pues encontramos una miopía simple y ya su agudeza visual mejor corregida con la cartilla de Snellen fue de 20/80 y 20/200, y con el ETDRS de 20/64 y 20/200. Esta cartilla es una cartilla especial para baja visión. La agudeza visual cercana o la habilidad de lectura se encontraba a nivel de 20/64, con una cartilla que está al 100% de contraste. La cartilla Colen-Brander maneja contraste al 100% y contraste disminuido, entonces esas son de contraste mixto. En este caso se utilizó al 100%. Es importante en los pacientes con baja visión establecer el potencial visual. Recordemos que muchos de estos pacientes, por ejemplo en el caso de la paciente con degeneración macular, pues tienen escotomas centrales y empiezan a generar puntos de fijación en localizaciones excéntricas. Entonces, esta cartilla, que es la cartilla de la E, que fue desarrollada por el doctor Markowitz y la doctora González en Canadá, nos ayuda a determinar ese potencial. Si tenemos un escotoma central, los pacientes pueden identificar cualquiera de estas imágenes. Con esta cartilla pudimos identificar un potencial de 20/50 en el ojo derecho y 20/160 en el ojo izquierdo. ¿Para qué me sirve esta cartilla? Para yo definir este nivel de agudeza visual como la meta a la cual quiero llevar a ese paciente
con cualquier ayuda óptica, electrónica, etc. Parte de la evaluación de un paciente con baja visión actualmente es el uso de la microperimetría. La microperimetría nos sirve para identificar el punto retiniano preferido de ese paciente. Los pacientes que presentan baja visión, después del momento en el que empiezan a perder su visión, durante los primeros 6 meses, desarrollan varios puntos de fijación preferida y generalmente utilizan un punto para cada actividad. Lo que nosotros buscamos es ayudarlos a encontrar el mejor punto, entrenarlos para usar ese punto y que puedan mejorar su visión y llevarlos a ese potencial visual que está ahí. El uso de la microperimetría nos ayuda tanto a establecer un diagnóstico, a recolocar esa imagen, a saber hacia qué punto voy a mover la imagen y a rehabilitar la fijación excéntrica, también con la misma tecnología. Entonces, en este caso lo que hicimos fue, con base en la microperimetría, recolocamos la imagen por medio de lentes prismáticos. Es importante que saquemos la mejor corrección de ese paciente, que se hizo en este caso. Se colocó el prisma con la base dirigida hacia la zona que obtenemos del microperímetro donde nos da ese punto retiniano preferido, y pudimos alcanzar el potencial visual que nos marcaba la cartilla de la ECO. La paciente, después de los lentes, terminó con una visión de 20/50 en el ojo derecho y 20/160 en el ojo izquierdo. Para la visión cercana, utilizamos los dos elementos de la visión lejana, pero también agregamos magnificación. En este caso, nosotros manejamos adiciones altas. En este caso se usó una adición de +6, y lo que le daba una capacidad de lectura más o menos a 17 centímetros. En estos casos buscamos la mayor magnificación que le podamos dar al paciente que pueda leer a una distancia que sea cómoda. Tampoco voy a buscar que el paciente lea aquí, ¿verdad? Porque pues eso no es posible y no es cómodo. Pero hay pacientes que se adaptan a esas distancias y con la mejora de poder incluso llegar a leer hasta el periódico cuando ya habían dejado de leer porque tenían años de no poder leer, pues bueno, la verdad es que muchos lo intentan y les va muy bien. La paciente, de hecho, esta paciente terminó con una agudeza visual cercana de 20/40, que más o menos 20/40 es el tamaño de letra de un periódico normal. Otras intervenciones, en los casos en los que, por ejemplo, un lente prismático no nos puede ayudar o no llegamos a establecer o a poder que ese paciente desarrolle ciertas actividades que quiera realizar, podemos utilizar telescopios ópticos como los tipo Galileo, los keplerianos, pero también actualmente tenemos a la mano telescopios electrónicos, como en este caso, como el que vemos en esta imagen, que se llama InSight, y que bueno, es uno de los más modernos, que están teniendo mucha difusión en la actualidad. Para la lectura, cuando no podemos alcanzarlo otra vez con lentes prismáticos y con adiciones altas, pues tenemos magnificadores ópticos y magnificadores electrónicos, como los que vemos aquí. Para los pacientes que presentan glare, deslumbramiento, fotoestrés, tenemos filtros selectivos que bloquean ciertos porcentajes de luz dependiendo del filtro, y que bloquean también ciertas longitudes de onda. Nosotros tenemos un kit y eso lo vamos mostrando a los pacientes dependiendo si la molestia es en exteriores o es en el interior o es para mejorar el contraste cuando están leyendo.